Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues estamos observando cómo pues se agolpan los acontecimientos, una crisis se sobrepone a otra crisis y en el caso de los Estados Unidos una gran cantidad de sucesos que hay que analizar y detenernos en ellos. Apenas en este fin de semana vimos, por ejemplo, para enlistar cosas, el desfile militar del sábado en coincidencia con el cumpleaños del presidente Donald Trump, a la par que se registraban protestas en todo el país con motivo de las políticas migratorias, las redadas y lo que se perfila como una crítica general muy rotunda respecto a conductas autoritarias del presidente en estas manifestaciones de no reyes o no kings, que era una expresión utilizada para hablar precisamente el sentido de estas expresiones. Y estamos viendo también un asunto bastante grave que tiene que ver con el asesinato de una legisladora y su esposo, la agresión a otro legislador y su esposo en una situación en Minnesota también bastante complicada, que se ha dicho fue un ataque con motivaciones políticas. ¿Y qué me dice de lo que acabamos de saber hace un rato, en donde el presidente Donald Trump anunció que su visita a Canadá para participar en la cumbre del G7, bueno, se interrumpe su viaje abruptamente, regresará lo más pronto posible a su país, ha dicho, cenará con los mandatarios, pero no se quedará mayormente Donald Trump, porque ha dicho que regresará a gestionar la crisis en el Medio Oriente, que a su vez ha escalado como podemos estar informándonos en CNN. Así que tenemos un conjunto de situaciones, a cual más de graves, que requieren un análisis y un detenernos a revisar qué está pasando. Le aprecio mucho a nuestros dos invitados que estén aquí para este propósito. Gracias, Hernán Molina. Saludos hasta Los Ángeles. Gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, Carmen. Siempre un gusto estar contigo. Igualmente, Hernán. Gracias a Robert Valencia. Saludos a Nueva York. Robert, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Carmen. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Los Ángeles y Nueva York, donde se encuentran, son dos de las ciudades en donde, por cierto, el presidente Donald Trump ha dicho que se van a activar mayormente pues las redadas y las detenciones migratorias como parte de este proceso. Son muchos los elementos a la mesa. Hernán, te propongo iniciar un análisis, una revisión. ¿Cómo colocamos estas fichas de lo que está ocurriendo con el centro puesto en los Estados Unidos? Bueno, obviamente Trump está haciendo las cosas que le dijo a su base que iba a hacer, deportar a los inmigrantes. Lo que pasa es que no les explicó muy bien, yo creo que estaba explicado en una implicitud, ¿no? Que esto es una parte de toda una agenda casi racista, xenófoba, porque a la gente que están tomando como objetivo para deportar, generalmente son oscuros, son gente de piel oscura, lo que hace que haya cambiado, por muchos años ya, obviamente esto no es nuevo, la apariencia de Estados Unidos, esa apariencia anglosajona, blanca, y yo creo que eso, que todos los analistas, yo me incluyo, hablábamos de esta agenda nacionalista blanca, de preservar esta identidad cultural que esta minoría hoy día blanca en Estados Unidos pretende mantener este status quo. Y esto es lo que está haciendo Trump. O sea, para toda esa gente que decía, no lo va a hacer, sí lo está haciendo. Y mucha de esta gente que hoy ve a familiares suyos o amigos, a conocidos deportados, a sus niñeras, a sus jardineros, a la gente que va a limpiar sus casas, esas son ahora las personas que se están lamentando diciendo, yo pensé que esto no lo iba a hacer. Es realmente repudiable, pero es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ven las cosas, Robert, desde Nueva York? Sí, concuerdo perfectamente con lo que dice Hernán. Esto tiene nombre y apellido. La persona que está detrás de todas estas políticas antimigratorias es Stephen Miller. Esta es una calca de lo que vimos aproximadamente hace 8 años, con las prohibiciones, con el evitar que ciertas personas, ciertos ciudadanos de ciertos países no ingresen a los Estados Unidos. El día de hoy incluso Donald Trump señaló que iba a agregar otros países en ese listado de ciudadanos provenientes de África, algunos países africanos, incluso algunos países
del Caribe pues no tendrán estas restricciones a entrar a Estados Unidos. Ahora, con este análisis, con este panorama que tú has puesto, desde el desfile militar de Donald Trump, desde lo que sucedió en Minnesota, este hecho terrible, lo que estamos viendo con las redadas migratorias, las protestas que se han generado en Los Ángeles, las que se han generado en otras ciudades, pues todo tiene un factor común, aunque son hechos inconexos, porque hay que decirlo, son hechos inconexos. Lo que estamos viendo es un surgimiento de la violencia política, que no es algo nuevo. Esto ha ocurrido desde hace muchísimos años. El hecho más reciente pues le tocó al mismo Donald Trump. Donald Trump sufrió un atentado, como también lo han sufrido legisladores demócratas y republicanos por igual. Lo que pasa es que cuando yo hablo de estos hechos inconexos, pero que de alguna manera tienen una vértice importante, es la de demostrar el miedo, la de intimidar, la de demostrar esta fuerza, ¿no? Que eso es lo que más o menos quería hacer Donald Trump, porque algunas personas que han criticado ese desfile, pues no resultó lo que él tal vez pensaba, no era esta pompa y circunstancia, pero sí lo que estamos viendo es digamos, esta amenaza que cada vez va creciendo, ¿no? Esta violencia en contra de algunos legisladores, pero aquellos que estén protestando en contra de las medidas de Donald Trump, pues también están recibiendo un poco de esa violencia política. Y yo creo que ese es el riesgo que estamos corriendo en Estados Unidos, en donde si los militares tratan de coquetear con la idea de no implementar la ley como se debe, sino que está siendo politizada, y que en el monopolio de la violencia, como habla el filósofo Max Weber, este filósofo alemán famoso que hablaba del monopolio de la violencia, cuando se usa la violencia de manera legítima, pero donde se deslegitimiza esa violencia, entramos en ese peligroso capítulo en donde los militares abrirán fuego en contra de la sociedad civil. Y yo creo que estamos coqueteando con esa idea, y ese es mi análisis en general de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que vuelvo y menciono, son hechos inconexos, pero que nos llevan a esa raíz profunda que es la violencia política que se está comenzando a recrudecer en Estados Unidos en los últimos meses. Y bueno, pues agreguemos al tema, además de la coincidencia, de la simultaneidad de un desfile militar que no se veía en los Estados Unidos hace décadas, al final de cuentas, esta decisión de conmemorar el 250 aniversario del ejército y la bandera de los Estados Unidos por un lado, al mismo tiempo en que 2,000 manifestaciones, como dice la pantalla, 2,000 manifestaciones en contra de Donald Trump, y también la decisión de recurrir a la Guardia Nacional para enfrentar las protestas en Los Ángeles, y agregar el tema de Marines, que está ese tema ahí pendiente. Déjenme hacer una pausa y regresemos para hilar este otro elemento que se suma al desfile, que se suma a las protestas, que es lo que específicamente en Los Ángeles ha quedado ahí, en una suerte de stand-by. Volvemos con ustedes y lo seguimos escuchando. Bueno, regresamos para escuchar a Robert Valencia y a Hernán Molina y retomar el hilo de lo que hace un momento estábamos conversando. Bueno, ya estamos aquí viendo esta combinación, desfile militar por un lado, más de 2,000 protestas por otro lado, con el tema de Los Ángeles en particular, recurrir a sofocar las protestas por las redadas y por las detenciones migratorias, y tener a Marines a la espera. Bueno, esta última parte que mencionamos, ¿cómo la colocamos, Robert Valencia? ¿Qué puede ocurrir si en algún punto de esta historia llegara a actuar directamente contra los manifestantes? Pues es el miedo al cual yo hacía referencia en el segmento anterior, el empleo de la monopolización de la violencia. Es, bueno, donde hay un grupo militar, siempre veremos que la democracia estará frágil. ¿A qué me refiero con esto? En que si en algún momento los militares optan por aplicar la fuerza de manera arbitraria, de no utilizar el profesionalismo a los cuales ellos apelan para utilizar la fuerza en casos supremamente serios,
pues yo creo que ahí estamos entrando en un peligroso capítulo en Estados Unidos de autoritarismo, como lo ha señalado el mismo Hernán. Que hay algo que Donald Trump ha utilizado digamos, del folleto o del libro de la tiranía, como lo señalaba, por ejemplo, el profesor Timothy Snyder, era que generar una crisis donde no la hay, porque simplemente son protestas. Las protestas que están amparadas en la primera enmienda. Pero lo que está tratando de hacer Donald Trump, y como tú lo señalaste al comienzo de este programa, es de militarizar o de llevar fuerzas de la ley a lugares demócratas, como es el caso de Los Ángeles, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Nueva York, algunos estados que se consideran estados azules o democráticos, y de generar aún más esa división política que existe y de legitimizar esa violencia política a la cual hago yo referencia. Y ese es el gran peligro. Ahora, muchos dicen que el desfile de Donald Trump, pues también es una exageración y es un coqueteo al autoritarismo. Ahora, a mí me parece más grave, sinceramente, lo que ocurrió el pasado martes en el fortín militar de Fort Bragg en Carolina del Norte, donde Donald Trump dio este discurso donde volvía y señalaba entre buenos y malos, diciendo que los demócratas son los malos, que son los radicales y que los republicanos son los buenos, mientras que los militares en ese lugar respondían con vitoreos y con aplausos y con, digamos, con esta algarabía, ¿no? Este folgorio al escuchar las palabras de Donald Trump. Y ahí es donde yo, como ciudadano estadounidense, me preocupa. Porque como lo hemos visto en algunos de nuestros mismos países, donde caiga la ficha del dominó, del poder, digamos, de este juego de dominó, donde caigan los militares en ese juego del autoritarismo y de digamos, entrar en el capricho de Donald Trump, en sus aspiraciones dictatoriales, porque hay que decirlo, pues yo creo que no hay marcha atrás. Y ahí sí nos tendríamos que preocupar. Con el solo hecho de estar coqueteando con esa idea de politizar a los militares en Estados Unidos, pues ahí ya estaríamos sinceramente rayando, digamos, a un precipicio, y ahí es donde yo creo que las cosas comenzarían a complicarse, la verdad. Hernán, ¿qué dices? Mira, 50 años atrás, un 16 de junio, pero de 1955, los militares en Argentina, en una de las tantas dictaduras militares que hubo en Argentina, y para que sepa, yo nací en el año 67 en una dictadura y crecí en otra, en la del proceso militar, donde murieron casi 30.000 personas, en lo que está diciendo Robert también. Hace 50 años lo querían sacar a Perón, lo sacaron a Perón últimamente, bombardearon la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, los militares. Y este hombre acá en Estados Unidos, un país que ha ido alrededor del mundo por todas las presidencias que nos podamos recordar, haciendo proselitismo de una democracia liberal republicana, donde los militares nunca han tenido un papel más que hacer de protección del mundo, y eso es muy discutible, de estar presentes en guerras que hemos peleado por otros y nos hemos metido por intereses también económicos de Estados Unidos, que ahora en Los Ángeles tenga 700 Marines, donde no había ninguna clase de problema. Pero ¿qué pasa? Acá hay dos cosas, obviamente. El desfile militar y esta mano dura que Trump quiere proyectar es toda parte de esta narrativa que siempre Trump ha generado alrededor de él. Inclusive en los años donde él fue el parte de este reality show en la cadena de NBC, donde él era básicamente el jefe que echaba a la gente y quedaba un ganador. Pero esto es muchísimo más serio, porque este hombre tiene los códigos nucleares. Y esta proyección del caudillo, del tipo de la mano dura que viene a salvar, o como dijo a la prensa, viene a liberar a Los Ángeles. Los Ángeles no necesitaba ser liberada. Los Ángeles tiene otros problemas muchísimo más grandes que la inmigración ilegal. La gente sin hogar, por ejemplo, casi 100.000 personas viviendo en el sur de California sin hogar. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre lo hace todo por un beneficio personal, por un beneficio político, y como construye una narrativa que tiene un par con un medio de comunicación como la cadena Fox que propala y que enaltece esa narrativa y que hay millones de personas que ven, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y después tenés la mitad del país, más de la mitad del país, porque en la última encuesta de Gallup apenas un 42% de la gente apoya o aprueba la administración, el gerenciamiento de Trump,
Eso es lo que estamos teniendo. Y yo creo que es un buen signo para la democracia. Y yo también digo que esto está generando el fin de la complacencia de tanta gente que se considera progresista, más allá de si fueran demócratas o no, de salir a la calle y entender que la democracia está en juego. En Estados Unidos, yo soy argentino, yo sé lo que es vivir bajo una dictadura militar y también sé lo que es vivir en la democracia gracias a este país y gracias a mi país que en el 83, cuando yo apenas tenía 16 años, pude empezar a conocer la democracia plenamente. No nos olvidemos, pero muchos americanos no tienen idea porque nunca vivieron bajo la bota militar. Ahora están empezando a ver lo que puede llegar a pasar si permiten que este hombre llegue más adelante, porque realmente tiene aspiraciones autocráticas. Déjenme, Hernán, Robert, hacer una pausa y vuelvo con ustedes en la parte final. Bueno, por supuesto no nos alcanza el tiempo para tantos asuntos que se sobreponen unos a los otros. ¿Qué me dice para cerrar, Robert, Hernán, de Donald Trump, que anticipa su regreso de Canadá? Pues acudió a la reunión del grupo de los 7, pero regresa a los Estados Unidos de manera pues abrupta, porque dice que va a gestionar la crisis del Medio Oriente, que se ha escalado desde luego los ataques cruzados entre Israel e Irán. En esta parte de la historia estamos viendo a un Donald Trump que lanza mensajes como todos deben evacuar inmediatamente Teherán, regresa de esta forma a los Estados Unidos, a Washington, y bueno, tenemos una circunstancia muy compleja. Hernán, ¿cómo cierras con este tema y el presidente Donald Trump? Yo creo que el presidente obviamente está tratando de ponerse en el medio, porque si puede llegar a lograr alguna clase de alto el fuego y traer a Irán y a Israel o a sus representantes a una mesa de negociación, sería realmente una victoria para el presidente. O sea, creo que esto obviamente tiene un rédito político para él. Es necesario igualmente, yo creo, no sé si necesariamente tiene que volver del G7 para hacer esto, pero obviamente hay un potencial rédito político que Trump sabe que puede dejarlo en la historia y dejarlo bien parado, obviamente. Robert, ¿qué me dices? Bueno, esto es para que nos demos cuenta de las diferentes crisis crisis fabricadas por él mismo y otras crisis en el mundo que él tiene que enfrentar, y donde los ojos están puestos sobre la presidencia o por lo menos sobre los Estados Unidos como, digamos, el líder del mundo libre, como lo llaman, digamos, coloquialmente. Y aquí es donde veremos el talante, como señala Hernán, pero tiene unas crisis manufacturadas acá, y ahora lo que él decía, como prometió en campaña, que cuando él iba a ser presidente que iba a haber paz mundial, y evidentemente ninguna de las negociaciones que él ha logrado por lo menos fomentar, no solamente con la crisis del Medio Oriente, sino lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, porque ahora Rusia también está lanzando nuevos ataques a Ucrania mediante el uso de drones, y por lo menos no se ve salida al respecto. Y no fue al G7 porque obviamente estaban pidiendo algunos de sus otros líderes o sus homólogos que tuviera un compromiso firme con lo que está ocurriendo en esos países también, tanto en Ucrania como en Rusia, la crisis en Gaza que no se puede olvidar, y yo creo que tal vez Donald Trump le hizo el quite a ese momento, y ahora pues tendrá que enfrentar esta situación que cada vez se agrava más, porque evidentemente pues es la naturaleza de la política, donde no solamente vas a llegar a dar un manotazo sobre la mesa y donde todo el mundo se va a poner, digamos, en formación o en fila de lo que él diga. O sea que Trump está recibiendo una cucharada de la realidad, y no era como lo pintó cuando estaba en campaña. Ni más ni menos, pues Robert Valencia, Hernán Molina, a los dos gracias. Falta tiempo para hablar de tantos temas. Seguiremos conversando si me lo permiten. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. A ti, muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Seguiremos con todos estos temas. Por lo pronto, gracias y buenas noches. Hasta la próxima.